Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal, al canal del Xoán de Lugo. Antes de empezar, tengo que avisar que Xoán de Lugo se reserva la posibilidad de establecer sanciones históricas contra todos aquellos que no se suscriban. Entre esas sanciones, no quiero amenazar, pero está la posibilidad de que yo saque mi primer disco de rap. Así que ya sabéis, si queréis evitar esta catástrofe, pues tenéis que darle todos al botoncito. Y hablando de sanciones, precisamente, pues en esta ocasión quería hablar de una noticia que salió en los últimos días y que tiene mucho que ver con las sanciones impuestas a Rusia por los países occidentales en relación con la guerra de Ucrania. Y esa noticia es que el gobierno ruso va a obligar a los países que considera hostiles, digamos, no amistosos, que básicamente coinciden con Estados Unidos, los países europeos, Australia, Japón, Canadá, etcétera, pues le va a obligar a utilizar su moneda, es decir, el rublo, para hacer compras de gas. Entonces, esto es una noticia muy importante, pero conviene un poco de contexto para entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, el contexto se centra, podemos hablar, en relación con las sanciones históricas impuestas a Rusia, como dijimos, por la guerra por la invasión de Ucrania. Y entre esas sanciones, una que fue, digamos, inaudita, o que es uno de los primeros casos que yo recuerdo que se dan en la historia, es el movimiento que se dio o la decisión que se adoptó para congelar gran parte de las reservas extranjeras, de los activos que tenía el Banco Central Ruso en el extranjero. El Banco Central Ruso tenía grandes cantidades de dinero en monedas de otros países en reservas extranjeras, y esas reservas fueron congeladas por los gobiernos occidentales. Entonces, puede ser que uno de los objetivos de esta medida fuese el de provocar la inestabilidad económica en el interior de Rusia, incluso quizá con el objetivo de llegar a provocar un colapso y de esa forma contribuir a un cambio de régimen, al impedir o al eliminar un instrumento económico que el gobierno ruso podía utilizar para estabilizar el valor de su moneda, porque debido a todas las sanciones el valor del rublo cayó de una forma espectacular, sobre todo los primeros días después de las sanciones llegó a perder hasta un 90% de su valor, y debido a que tenía todas esas reservas congeladas, el gobierno ruso tampoco podía influir para que el Banco Central Ruso comprase o vendiese esas reservas de monedas extranjeras que tenía y comprase a su vez rublos, subiendo o estabilizando de esa manera el valor de su moneda. Entonces, algunos analistas y algunos representantes de la Unión Europea entendieron la noticia de que Putin iba a obligar a los gobiernos hostiles, que son fundamentalmente los gobiernos europeos, a comprar el gas ruso exclusivamente utilizando la moneda rusa, es decir, el rublo. Lo entendieron como una forma de escapar a los efectos de las sanciones impuestas por los gobiernos occidentales y crear una demanda para el rublo, subiendo de esta manera su valor en relación con el resto de monedas, como por ejemplo el dólar o el euro. Y tenemos que recordar que, a pesar de que se establecieron un gran número de sanciones contra el gobierno ruso, sin embargo, los europeos no establecieron sanciones para la compra de gas y de petróleo ruso, debido a la enorme dependencia energética que tienen de esas materias o de esos productos rusos. De hecho, recordemos que el 40% de las importaciones de gas de Europa proceden de Rusia, y una cuarta parte del petróleo pues también lo proporciona ese país. Entonces, la enorme dependencia energética que tiene Europa, aunque varía según los distintos países,
Hay algunos que, como Finlandia, tiene una dependencia casi total, o Alemania, que depende casi un 50%, mientras que otros países pues tienen una dependencia menor. Pero bueno, en términos generales, en términos agregados, la dependencia del gas se habla de eso, de un 40%, y del petróleo de un 25%. Y también se está hablando mucho, las instituciones europeas, de adoptar medidas para reducir la dependencia europea del gas y del petróleo rusos. Sin embargo, desde mi punto de vista, dado que esas cuestiones requieren inversiones sustanciales y no se pueden producir de la noche a la mañana, sino que requerirían varios años para poder llegar a implementarse, esa dependencia a corto y medio plazo europea, esa dependencia europea no se va a resolver, y por lo tanto cualquier medida que tenga que ver con el pago o con la compra de gas y de petróleo rusos va a afectar mucho a los gobiernos y a las economías europeas. Entonces, en ese contexto es en el que se está entendiendo que la medida de obligar a comprar petróleo y gas con rublos es una forma de elevar el valor de la moneda rusa y de esta forma escapar a los efectos de las sanciones. Una cosa que quizá sea un contraargumento para este punto de vista es que realmente no hay mucha diferencia tampoco entre que sean los gobiernos europeos los que primero compran rublos al Banco Central y después utilizan esos rublos para pagarle a las empresas, a Gazprom, por ejemplo, y Gazprom después recibe los rublos, o que los gobiernos europeos paguen en euros y que luego sea la propia compañía la que cambie sus euros o compre rublos con esos euros. Entonces, tampoco parece que sea exactamente que se vaya a producir un gran cambio, es decir, el valor del rublo seguiría básicamente sin cambiar. Entonces, desde mi punto de vista, lo que podemos ver aquí tiene más relación con el proceso de desdolarización que están empezando a realizar de forma incipiente algunos países como China, Rusia o la India. Por ejemplo, hace unos días se supo que Arabia Saudí estaba considerando la posibilidad de vender petróleo a China utilizando como moneda de referencia el yuan, en lugar de utilizar el dólar, que es la moneda que se utilizó hasta ahora, desde las últimas décadas. De la misma forma, también se supo que India está incrementando sus compras de petróleo ruso y que se va a articular o están intentando articular alguna forma de intercambio con un mecanismo que incluya a la rupia y al rublo. Y de la misma forma, China está utilizando también o está incrementando sus compras de petróleo ruso, y se está hablando también de la posibilidad de que se realicen intercambios que escapen de las monedas occidentales, fundamentalmente del dólar. Entonces me parece que la medida que adoptó Putin va en este sentido, es decir, al obligar a los países europeos a utilizar el rublo, convierte de hecho, de facto, al rublo en una moneda que se utiliza para intercambios internacionales a gran escala entre Rusia y los países europeos. Y en este sentido es un proceso influye en ese proceso de desdolarización, y en ese sentido también el valor del rublo se ve realzado. Entonces me parece que es un movimiento muy interesante que realizó Putin, que es casi una forma de trolear a los gobiernos europeos y que puede tener efectivamente efectos en el sentido de que sea capaz de escapar a parte de las sanciones económicas impuestas por los países occidentales. Ahora bien, todo eso depende de cómo reaccionen los gobiernos europeos. Hay algunos que dijeron que se van a negar a pagar en rublos y dijeron que van a continuar pagando en euros. No sé si realmente van a tener esa opción, pero en cualquier caso, si los gobiernos europeos o algunos gobiernos europeos se niegan a cumplir las
medidas adoptadas a las condiciones impuestas por Putin, se enfrentan a una situación muy difícil, porque ya tenemos que tener en cuenta que los precios de la energía están subiendo de una forma disparada. Esto lo incrementaría de una forma descomunal. Entonces, por un lado, ese es el problema que tienen los gobiernos europeos. También hay que tener en cuenta que el gobierno ruso se enfrenta a riesgos importantes, que es decir, si se detienen las exportaciones de gas o de petróleo a Europa, pierde una cantidad de recursos importante de Rusia, y parece ser que eso también es necesario, entre otras cosas, para continuar con el esfuerzo bélico. Entonces, la cosa es ver cuál de los dos frentes, digamos, acaba imponiendo su punto de vista. Yo, si tuviera que apostar, apostaría más a que quizás es más probable que muchos gobiernos europeos, debido precisamente a esta dependencia energética que tienen del gas ruso, acaben cediendo y acaben aceptando las medidas impuestas por Putin. De todas formas, eso no quiere decir que eso sea lo que vaya a pasar, habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos. Pero es una cosa muy interesante que también parece que indica a un cambio sustantivo en las relaciones internacionales, en las relaciones económicas también entre los diversos países, y que puede incluso apuntar a la posibilidad de ese mundo multipolar del que hablábamos en otras ocasiones, en otros vídeos. Y bueno, en definitiva, eso era sobre lo que quería hablar. Muchas gracias a todos y acordaros de darnos a los botoncitos y nos vemos para la siguiente. Chao.